Bueno, hoy es 25 de mayo, obviamente no voy a hablar tanto de historia, en unos días lo tendremos aquí a Felipe Piña, pero sí hablar un poco de las similitudes y las diferencias que tenemos con aquel 25 de mayo de 1810, donde votamos por nuestra libertad. ¿Sí? ¿Y la libertad para qué? Que es una palabra que tan bella, tan hermosa, y que Milei se la ha apropiado como si la libertad fuera la libertad simplemente de ser multimillonario y que el resto se arregle como pueda. En aquel entonces, en 1810, la libertad era la libertad de España. Pero no solo era la libertad en términos políticos, era la libertad en términos económicos. Porque España, una de las cosas que nos imponía como colonia, era un bloqueo comercial. Una imposibilidad de comerciar con otros países y solamente estábamos sujetos y encadenados a ese comercio con España, que obviamente no nos convenía. No era el único que quería quedarse con nuestra libertad comercial. De hecho, si se acuerdan, un par de años antes hubo unas invasiones inglesas rechazadas por los criollos que querían romper ese monopolio español para quedárselo ellos. Y los criollos dijeron, ni con los ingleses ni con los españoles queremos lo que en ese momento era una idea bastante novedosa, libre comercio. Libre comercio. Ahora, la discusión en ese momento, por eso es interesante este ida y vuelta entre 1810 y ahora, 2026, es que España era la potencia en declive en ese momento. España, que había dominado buena parte de las Américas, que se había quedado con buena parte de esas Américas y que había saqueado buena parte de esas Américas, había sido invadido, esto no hay que ser historiador, simplemente haber pasado por la primaria, había sido invadida por Francia. Entonces ya no era esa potencia que nos controlaba, sino que, si nuestra metrópoli, nuestro país invasor ha sido invadido, ya no es más metrópoli, ya no es más país invasor, por ende, ya no es más la potencia que era. Y fue parte, efectivamente, de las discusiones y de la decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no dependemos más de España. Ahora podemos tomar nuestras propias decisiones y podemos decidir nosotros sobre nuestra vida, sobre nuestra política y sobre todo con quién comerciar. Sobre todo con quién comerciar. Y viniendo acá para hacer un poquito de paralelismo, ustedes saben que en el 25 de mayo de 1810 hubo varios cabildos los días anteriores. Y había gente que votaba quedarse con España. Por ejemplo, el ancestro de Martínez de Hoz, el primer Martínez de Hoz que pisó esta tierra, que también, como todos los que vinieron después, era comerciante, votó quedarse con España. Hubo gente que votó quedarse con España. Perdió la votación. Fue un cabildo, fue una discusión. Y del 25 de mayo se votó no estar más con España. Hubo gente que quería quedarse con España. Viniendo a hoy, tenemos un gobierno que decide medio al revés del 25 de mayo, que es seguir alineados con una potencia que supo ser hegemónica, que supo gobernar el mundo por la fuerza, por las armas, por las finanzas, por el patrón dólar, por un montón de cuestiones, y que ahora está en decadencia. Obviamente sigue siendo un país importante, Estados Unidos, pero ya no es el país que maneja el mundo. Ya no es el país que toma todas las decisiones, ya no es el país que controla las finanzas, ni el patrón oro, ni las rutas comerciales, ni el desarrollo tecnológico, ni ninguna de las cosas importantes que tengan que ver con eso. Pero además, tampoco es nuestro principal socio comercial. Nuestros principales socios comerciales son Brasil, China y otros. Estados Unidos es el cuarto. ¿Es importante? Es importante, pero no es el único. Ahora, ¿por qué en este 25 de mayo tenemos un gobierno que, si lo tuviéramos que comparar con el del 25 de mayo de 1810, votaría quedarse con España? Y ahora decide alinearse con una potencia que no solo está en declive, tampoco nos conviene porque produce las mismas cosas que nosotros. Bueno, ese es un poquito el marco de situación de hoy. Y quiero entrarle por ahí porque la idea del 25 de mayo, esta idea de ser libres, choca con todo lo que el gobierno está entregando y destroza nuestra soberanía. Porque entrega nuestra principal ruta comercial, que es la hidrovía, porque entrega nuestros activos tecnológicos, quiere entregar nuestras bases de datos, y hay cosas que no las entrega pero las destroza, como la industria. Destrozar la industria es perder soberanía.
Destrozar la ciencia es perder soberanía. Destrozar nuestra salud es perder soberanía también. Soberanía no es solo Malvinas, no es solo tenemos un territorio, una parte de nuestro territorio ocupado. Si vos tenés un país que no puede producir lo que come, o tenés un país que no puede producir sus autos, o tenés un país que no puede desarrollarse, no es soberano. Depende de las decisiones de otro. Por eso la industria es importante. No por defender a Pablo Roca, no por defender a Madanes Quintanilla o a quien sea. Es que si un país no tiene su metal, no es soberano. Si un país no tiene sus ruedas, no es soberano. Si un país no tiene su comida, no es soberano. Destrozar eso también es perder soberanía. Y destrozarla alineados con el país que está en declive en este momento es la contradicción de este 25 de mayo. Es no ser libres. Si vos no sos soberano, no sos libre. Y ahí hay un tema clave que es la hidrovía, que es nuestra principal ruta de navegación, no solo la nuestra, ¿sí? De 5 países, que hace demasiados años ya está en manos extranjeras. Entonces no hay soberanía si la ruta, el canal, el río por el que salen el 80% de nuestras exportaciones no lo manejamos nosotros. Y ahora estamos en un proceso donde no solo no lo vamos a seguir manejando nosotros, sino que encima hay una injerencia de Estados Unidos muy fuerte en esto. Y antes de meterme puntualmente en el caso de hidrovía, quiero leerles porque ayer estaba leyendo algunos textos de Felipe Piña, y Felipe Piña, al hablar del 25 de mayo, cita mucho a Mariano Moreno. Que tenía además un plan de operaciones, que tenía un plan económico, que tenía una discusión política también, recuerden que después fue asesinado, etcétera, pero que escribió sobre esta cuestión de qué hacemos con las inversiones extranjeras, si nos convienen, si no nos convienen. Y tiene un texto que es tremendo, que está en sus escritos políticos, que dice así: los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos, y no deben fiar más que de sí mismos. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo en buena hora, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria y franquémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas. Pero miremos sus consejos con la mayor de las reservas y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio del embelesamiento que les habían producido los chiches y coloridos avalorios. Aprendamos de nuestros padres que no se escriba de nosotros lo que se ha escrito de los habitantes de la antigua España respecto a los cartagineses que la dominaron. Y cita: libre, feliz, España independiente. Se abrió el cartaginés incautamente, viéronse estos traidores fingirse amigos para ser señores, entrar vendiendo para salir mandando. Entrar vendiendo para salir mandando. Esto escribía Mariano Moreno, y por eso les decía que Mariano Moreno escribió sobre la hidrovía. Porque, ¿qué dice Mariano Moreno acá? Dice: bienvenida a las inversiones extranjeras. Bienvenido si quiere venir un extranjero. Dice: tengo tecnología, yo sé hacer esto, se los puedo enseñar, lo traigo. Genial, bienvenido. Ahora, ojo, ojo. Porque si vos le entregás llave en mano lo que ese extranjero viene a hacer, y sobre todo una empresa extranjera, simplemente va a entrar vendiendo y salir mandando. Eso es lo que decía Mariano Moreno en 1810. Y el caso de la hidrovía, como otros tantos, tiene que ver con esto. Porque la discusión es quién maneja nuestra ruta comercial. O sea, ¿quién maneja nuestro comercio? Que es la misma discusión de 1810. ¿Quién maneja nuestro comercio? Bueno, hace 30 años que está en manos de una empresa de origen belga radicada en Luxemburgo, que se llama Jan de Nul. Así se maneja nuestro río Paraná. Recién durante el gobierno de Alberto Fernández se discutió, che, por ahí esto lo podría hacer el Estado. Y en todo caso tercerizar las obras de dragado, de balizamiento. Bueno, no se avanzó. Y ahora se viene la renovación de esa entrega. Y hay una pelea muy fuerte. Imagínate, vos podés manejar el comercio de un país enorme como la Argentina. Bueno, esto lo escribió Diego Genud el fin de semana en el Destape. Guerra silenciosa en el Paraná, Milei resigna poder y la Melas influye cada vez más.
El hombre de Santiago Caputo en la licitación de la hidrovía es el nombre comercial de la empresa Diane de Null, ¿sí? Reveló en una reunión clave que DEME, que es la competidora de Diane de Null, le ofreció acciones al Fondo Soberano de Trump para hacer pie en la vía fluvial más importante del continente. ¿Por qué Peter Lamelas, que es el actual embajador, por qué Mark Stanley, el embajador anterior, se meten en esto? Bueno, porque evidentemente es importante. Entonces, si un 25 de mayo tenemos que hablar de que nuestra principal río y vía comercial no quede no solo en manos extranjeras, sino en manos extranjeras decididas por una embajada extranjera. De hecho, ya hay presencia de Estados Unidos en nuestro río Paraná. Esto lo publicó hace tiempo Sebastián Premisi, que se firmó un memorándum que se firmó, o sea, contradictoriamente durante el gobierno de Alberto y se puso en vigencia acá. No, esta es la de Palantir, la otra nota de Premisi, el acuerdo secreto por la hidrovía, que es básicamente la presencia de ingenieros del cuerpo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestra hidrovía, que eso ya sucede. Eso ya sucede. Entonces, ahí hay un tema clave para hablar este 25 de mayo, no de Membrillo Batata, el TD, un si va Victoria Villarroel, sino quién se queda con nuestro río. Y como decía Mariano Moreno, mejor quedárnoslo nosotros que entregárselo a otros. No solo quién se queda con nuestro río, ahí está, los detalles secretos del acuerdo con el ejército de Estados Unidos, la nota de Seba Premisi, que está afiladísimo, porque ahora sí te pido la de recién, no solo quién se queda con nuestro río, quién se queda con nuestras bases de datos. Recién lo contaba en mi pizarro, hay dos datos importantes acá. Uno, que en el acuerdo con Estados Unidos se firmó que Estados Unidos es el que va a proteger nuestros datos. Y segundo, la presencia de Peter Thiel, acá voy a citar a Nicolantos, que es un tipo que básicamente no cree en la democracia. No cree. Dice, no hay necesidad, nosotros ponemos un CEO, maneja un país como una empresa y captamos a través del procesamiento de datos todo lo que sabemos de ustedes. ¿Para qué? Para manejarlos como insumos de nuestra empresa. Eso también es perder soberanía. Eso es perder libertad, un 25 de mayo. Y Sebastián Premisi publicó el fin de semana también el acuerdo de inteligencia artificial firmado con el Estado de Israel, la vigilancia social y el rol de Palantir. Este es uno de los temas importantes para mí de hoy 25 de mayo. El otro es, volviendo a Mariano Moreno, decir, ¿necesitamos inversiones extranjeras? Sí, recontra sí, siempre. Siempre. ¿Necesitamos incentivar eso? Sí. ¿Tenemos que tener un régimen de grandes inversiones? Sí. Pero que nos beneficie. Desde que el gobierno mandó el RIGI al Congreso y después el Congreso se lo votó, dijimos, el RIGI no va a servir. No va a servir. Y el gobierno, porque el RIGI lo único que hace es bajarles impuestos a empresas que ya estaban acá. Porque no vienen de afuera, ya estaban acá. Y el gobierno dice todo el tiempo, el problema de la Argentina es Axel Kicillof. ¿Por qué? Porque Axel Kicillof no adhiere al RIGI. No adhiere a ese régimen de grandes inversiones. Que de hecho no debería adherir, no hace falta que adhiera, porque los impuestos son nacionales. O sea, esa es otra gran mentira. No hace falta que una provincia adhiera al RIGI para que las empresas sean beneficiarias del RIGI, porque el RIGI son impuestos nacionales. En todo caso, la provincia le puede sumar beneficios a las empresas. Pero bueno, todo esto se los cuento como introducción porque uno de los temas del fin de semana fue este mapa trucho que compartió Milei. Que en realidad lo publicó Felipe Núñez, que se presenta a sí mismo como el jefe de los asesores del ministro de Economía, Luis Caputo. Y dice lo que publicó Felipe Núñez, y decían que el RIGI no servía para nada. Ahora a aprobar el super RIGI, así le devolvemos el lugar de potencia argentina que se merece. Y compartió un mapa donde supuestamente era un mapa del crecimiento de la Argentina y te mostraba que las provincias que adherían al RIGI crecían y había una sola en rojo, que era la provincia de Buenos Aires, que como no adhirió al RIGI está en rojo y no crece. Este mapa es falso por todos lados. De hecho, Tucumán no está. Si ustedes hacen zoom ahí, van a ver que Salta es medio rara porque tiene Tucumán adentro. Está mal hecha. A Santa Fe le falta el taco de la bota. O sea, está todo mal hecho. Están mal hechos los colores. O sea, supuestamente si es más de 6% tiene que ser verde oscuro y hay provincias del 6%. Básicamente es todo trucho. Porque le pidieron a una IA que cruce dos bases de datos que no tenían nada que ver y les dieron un mapa. Y encima dijeron que ese mapa era de un instituto de estudios de la Universidad Austral que tuvo que salir a desmentir que no lo hizo.
Todo trucho era. Los mapas de verdad te muestran que todas esas provincias están en rojo. En todas las provincias hay menos empresas, en todas las provincias hay menos trabajo, excepto en Neuquén, y en todas las provincias, que es un dato que a mí me interesa mucho, cayó la venta en supermercados. Bueno, no hay ningún crecimiento si cae la venta en supermercados. Ahora, Milei se pasó el fin de semana compartiendo esto, que es una suerte del famoso diario de Irigoyen. Bueno, es el algoritmo de Irigoyen. Y el amigo Rodrigo Quiroga, que lo citamos mucho, pero la verdad es que el laburo que hace es espectacular, hizo un hilo largo sobre este algoritmo que dice que una cuenta libertaria inventa los datos y arma un mapa con ChatGPT tan mal hecho que ni siquiera tiene la provincia de Tucumán. 2, funcionarios del gobierno tuitean el mapa. 3, Milei retuitea a sus funcionarios. Esto fue lo que pasó el fin de semana. Es un presidente retuiteando un mapa trucho. Ni siquiera fueron a chequear a la fuente. Vamos a ir al hilo de Rodrigo Quiroga. Habrían visto que el informe económico mensual del IEA, que es este instituto de la Universidad Austral, para marzo de 2026, no tiene ningún dato relacionado al crecimiento económico provincial. Y se tomó el laburo, Rodrigo Quiroga, de mostrar todos los funcionarios que tuitearon este mapa trucho. Obviamente, el primero es Felipe Núñez. Después hay otros como Martín Yesa, nombre del PRO. Estoy sorprendidísimo, dice. Sí, la verdad que es para sorprenderse. Fernando Iglesias, nuestro embajador ante... ¿Dónde es? En Europa, ¿no? En Bélgica está. Bruselas. En Bruselas. Bueno, tuiteando esto. Movete, chiquito, movete, le dice a Kichidov. Y tuitea esto. Agustín Romo también comparte esto en una cuenta trucha que tiene que se llama Termo. Martín Bautier, otro del equipo económico. ¿Sí? Milei retuiteó este mapa un montón de veces. ¿Sí? Acá contó 5, pero eran más las veces que lo retuiteó el presidente. Es tan trucho que hasta Alejandro Álvarez, que es el chabón que está recortando las universidades, dijo, che, paren que es trucho. ¿Sí? Paren que es trucho. Todo esto es laburo, repito, de Rodrigo Quiroga, que se tomó el laburo de ordenarlo. Ramiro Castiñeira, uno de los asesores económicos del gobierno, no se dio cuenta que el mapa era trucho. Dice, en rojo comunismo, la única provincia que no crece. Dios, esta es la seriedad. Javier Navia, tampoco. El diputado Fargosi. María Cecilia Martínez. Bueno, todo falso. Lo tuvo que desmentir, vamos directo ahí a la imagen 33, el IAE, ¿sí? Este instituto que conduce Marina del Poyeto, la economista, que dice el mapa de crecimiento económico provincial que circula en redes sociales y que cita como fuente IAE, Informe Económico Mensual, marzo 2026, no fue elaborado por el IAE ni forma parte de ninguno de nuestros informes. En eso anda el presidente. Ahora, a mí me interesa particularmente lo del RIGI porque, insisto, yo creo que tiene que haber incentivo a las grandes inversiones. Porque, como decía Mariano Moreno, bienvenidos los extranjeros que quieran traernos su tecnología, enseñarnos a hacer cosas. Así creció China. China le dijo, vengan, pero vengan con transferencia de tecnología, hundan capital acá y usen lo que producimos acá. Por ejemplo, el RIGI argentino no obliga a que usen ni un tornillo que se produzca en la Argentina. Les baja los impuestos, les acelera las amortizaciones, les permite llevarse todos los dólares que quieran, no les cobra retenciones a partir del tercer año. O sea, el RIGI nuestro es un desastre. Un desastre. Y cuesta caro. El CEPA hizo un estudio sobre el costo fiscal anual del RIGI. ¿Por qué el costo fiscal? El costo fiscal es cuánto pierde el Estado por esto. Bueno, el costo fiscal son 1.813 millones de dólares. 1.813 millones de dólares. Que deja de recaudar el Estado por esto, pero que lo interesante es lo que viene después, que es que el CEPA se tomó el laburo de ver de los proyectos que el gobierno dice todo el tiempo están aprobados, ¿cuántos ya existían? Entonces no fueron por el RIGI. Ya existían y lo único que hicieron fue bajarle impuestos a algo que ya existía. Bueno, acá muestra, por ejemplo, Galán Lithium, diciembre de 2023, ya había anunciado que comenzaría a producir cloruro de litio en Catamarca. Diciembre del 2023. No existía el RIGI. Otro. Para que lo veo acá, que lo voy a ver más mejor. De igual modo, el Parque Solar del Quemado en Mendoza fue presentado en noviembre del 23, es decir, antes de que se aprobara el RIGI. Seguí. El proyecto Vaca Muerta Oleoducto Sur, BMOS, había sido anunciado antes del RIGI. En octubre de 2023 ya se informaba públicamente la iniciativa, impulsada por YPF. Sigamos. La minera Río Tinto revisa su proyecto en Argentina debido a aumento de costos. Eso ya existía en 2023. ¿Sí? Entonces, ya existía la minería ahí.
Lo que hicieron fue bajarle los impuestos. Sigamos. El proyecto Los Azules, impulsado por McEwen Cooper, también mostraba avances sustanciales antes del RIGI. Seguimos con notas de 2023. El caso Diablillos de Abra Silver también confirma esta tendencia. El proyecto es conocido desde la década de 1970. ¿Sí? 1970. Y así podría seguir, pero bueno, para mostrarles simplemente que este estudio del CEPA, que se los recomiendo, te muestra que no solo cuesta mucho, sino que ya existían todos. Lo único que hicieron fue regalarle plata a los que ya estaban acá y ya iban a hacer plata igual. Simplemente van a hacer un poquito más. La otra cadena de la cual hay que hablar en estas horas desde el FMI. También, en las últimas horas, el FMI volvió a decirle al gobierno argentino: agua va, te vamos a mandar $1.000 millones para que nos los devuelvas a nosotros. Ahora, es interesante leer completo el informe del FMI, porque hasta el FMI reconoce que todos los datos que da el gobierno son truchos. El que detectó uno, muy bien, es Carlos Heller. Pon el tape que él lo explica muy bien, el tape de Carlos Heller en el programa de Eduardo Aliberti, y ahora se los explico, mirá. Hay que valorar, dice, los avances en la desregulación de la economía, la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral que han sido impresionantes. Deben continuar los esfuerzos para crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de la Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento. Esto dicho en el informe del Fondo Monetario. En el informe técnico del fondo, donde se termina diciendo esto, en la página 7 hay un pie de página, así, una notita al pasar, que dice: esta medida excluye los pagos de intereses de los bonos cupón cero, los cuales se registran por debajo de la línea. Incluir el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea elevaría el déficit total a cerca de 0,8% del PBI. Eso dice el fondo sobre el invento de cómo el gobierno estructura decir tener superávit. Está puesto en el informe del fondo, ¿no? Ellos se pueden hacerlo distraídos porque es un pie de página. Y es un pie de página, pero es muy fuerte. Pero es el fondo diciéndole dejen de dibujar el superávit fiscal. Así es. Bueno, yo obviamente le creo a Heller, pero si ustedes no le creen a Carlos Heller, vayan a leer el informe. Y ahí está. Página 7, como bien dijo Heller, bajada, pie de página 2, dice: esta medida excluye los pagos de intereses, lo que leyó, que se registran debajo de la línea. Excluir el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea elevaría el déficit general al 0,8% del PBI. O sea, el FMI, que es el que nos está también encadenando, le dice al gobierno: estás mintiendo. Estás mintiendo. Tenés déficit. En un pie de página, pero se lo dice. Esto es lo que siempre les muestro del profesor Ricardo Rothstein, que me mandó en mis vacaciones. Le dije: estoy de vacaciones. Me dijo: ya sé, pero te lo mando ahora porque si no me voy a olvidar. Que es este resultado financiero que siempre les mostramos. Porque vieron que Caputo también hace unos días dijo: tenemos resultado financiero positivo, que es lo que dice todos los meses. Lo que nunca cuenta es esto que dice el FMI, los intereses capitalizables. ¿Qué es esto? Lo explico siempre rápido, pero el gobierno pide 100 mangos de préstamo y le dice: te voy a devolver 110. Cuando tiene que devolver los 110, esos intereses, ese 10% de intereses, le dice: pasámelo a capital, préstamelo de vuelta, pero ahora en vez de 10% te voy a pagar 20% de intereses. Ahora, el 20% ya no es sobre 100, es sobre 110. Cuando vos capitalizás los intereses, todo el tiempo vas haciendo una bola de nieve gigante porque aumentás la tasa de interés sobre un capital más grande que incluye la tasa de interés anterior. Eso es una bola de nieve que el año pasado se comió casi 10 puntos del PBI. Este año ya va a 1,8 en el primer cuatrimestre. Estos son datos que están en la página del Ministerio de Economía. Simplemente hay que ponerlos en un cuadro. A mí me lo hace todos los meses el profesor Ricardo Rothstein y me lo manda. Y por eso se los comparto. Y es esto que dice el FMI, que dice Heller. Y que nosotros le mostramos todos los meses. Ahora, lo del FMI es tremendo porque si te tomás el trabajo de leerlo completo, dice, por ejemplo: hagan la reforma previsional. Necesitamos otra reforma fiscal, una reforma de las pensiones, ¿sí?, para que esto sea sostenible.
O sea, el FMI le vuelve a decir al gobierno, bajá las jubilaciones todavía más. Unas jubilaciones que ahora les voy a mostrar, ya perdieron 12% en términos reales desde que asumió Milei. ¿Qué otra cosa le dice el FMI al gobierno? Le dice, la inflación sigue siendo alta y las reservas son escasas. Inflation still high, reserve buffers thin. Póngalo en el traductor de Google. La inflación sigue alta, las reservas siguen flaquitas. Le dice el FMI. Y le dice además que la inflación va a terminar 2026 alrededor del 25%. Inflation, end 2026, inflation is projected around 25, cualquiera, 25. Estoy haciendo una mezcla, es un cocoliche. 25%. El gobierno puso 10 en el presupuesto. Entonces, frente a todo esto, y uno más del FMI, le dice también, acá se los estoy marcando en amarillo, la prolongada demora en actualizar la medición de inflación hace que no sea representativa. O sea, que no solo le dice, va a haber más inflación, tenés bajas reservas, sino que encima le dice, seguís mintiendo con la inflación. Y vos me dirás, che, después de todo esto el FMI le prestó la plata a Argentina. Sí, se la prestó igual. Porque el FMI no quiere ser el que tire a la Argentina por el precipicio. Porque es el responsable de todo esto. Ahora, cuando lees lo que dicen los tipos, dicen, hay alta inflación, hay bajas reservas, seguís recortando y encima estás mintiendo con el resultado financiero. Ahí está. No es que lo decimos nosotros. Y eso también es parte de perder soberanía. Porque que tenga que venir el FMI a revisarte las cuentas es no ser libres. Que el FMI sea el que te diga, te presto 1.000 para que me devuelvas 1.000, es no ser libres un 25 de mayo. Es tremendo esto. Y lo tremendo es el mapa real de la Argentina. Ahora voy a mostrarles el último informe del Instituto Argentina Grande, que les vuelvo a recomendar que lo sigan, porque al igual que el CEPA y otros institutos, está buenísimo el material que generan, donde te muestran de verdad lo que pasa. El mapa falso de Milei dijo, en todas las provincias, excepto donde gobierna Kicillof, todo crece fenómeno. Bueno, ya les mostré que no. Pero mostremos lo que está pasando. Algunas cosas. Por ejemplo, salarios. Salario registrado cayó por 7º mes consecutivo. 7 meses consecutivos de caída real de salario. ¿Qué es caída real de salario? Que el salario aumenta menos que la inflación. Si la inflación es 2 y tu salario aumenta 1,5, el salario real cae. Bueno, 7º mes consecutivo de caída del salario real. ¿Qué pasa con las jubilaciones que les decía el otro día, recién? La jubilación mínima con bono perdió 12,1% desde el cambio de gobierno hasta abril del 2026. 12,1%. Y esto obviamente repercute, entre otras cosas, en la salud. Hay una nota de Eugenia Rodríguez en el Destape que además muestra que hay ganancias récord de las farmacéuticas mientras venden 5 millones menos de medicamentos. O sea que los jubilados le sacaron los medicamentos, no los pueden comprar, las farmacéuticas venden menos, pero tienen ganancias récord. O sea que los venden más caro a los que lo pueden pagar. Y el que no, que se joda. Y el que no, que se joda. También hay un gráfico en el Instituto de Argentina Grande que muestra que la facturación de las farmacéuticas registró un aumento del 14% en términos reales durante la gestión Milei. En términos reales, o sea, 14 por arriba de inflación. ¿Sí? ¿Qué está pasando con toda esta gente que 7 meses consecutivos de caída de salario, jubilaciones a la bajas, despidos, etcétera? Bueno, aumenta la morosidad. Y este es un dato que me decís, ya te lo escuché 20 millones de veces. Y sí, ¿sabés qué? Porque todos los meses empeora. Este año se duplicaron los deudores morosos irrecuperables. Ya son 3,3 millones de personas. Digo, para que no piensen que sos vos. 3,3 millones de personas, situación de irrecuperable. Que es lo que yo les adelanté, que me dijo un tipo del mundo financiero, le digo, ¿qué van a hacer con esto? ¿Les preocupa? Sí. ¿Qué van a hacer? Los vamos a pasar irrecuperables y no vamos a prestar más plata. Ahí está. 3,3 millones de personas, deudores irrecuperables. Y los que más están sufriendo, por el gráfico siguiente, son los que menos plata deben. En los que deben hasta 83.000 pesos, que no es tanto. Es apenas por encima del bono que le dan a los jubilados. Ahí la tasa de morosidad es del 35%. Y los que deben entre 9 millones y 28 millones de pesos, la tasa de morosidad es del 22%. O sea que tampoco lo están pagando, pero más de 10 puntos menos que los que menos plata pidieron prestada. Esta es la situación acá. Y va a empeorar, ¿eh? Y va a empeorar.
el Instituto Argentina Grande también sigue el precio de la nafta. Que es interesante porque la Argentina tiene nafta. Tiene nafta. Y a pesar de eso, es uno de los países que más aumentó la nafta, a pesar de que tiene nafta. 23% en dólares aumentó la nafta este año. 23% en dólares. Desde el inicio de la guerra en Irán. El otro punto que les decía, vinculado a la soberanía, también es el de nuestra industria. No hay soberanía sin industria, no hay libertad sin industria. Por eso todos los revolucionarios de mayo eran industrialistas. Mariano Moreno, Belgrano, San Martín, eran industrialistas. Vos no podés tener un país que solamente haga soja. Tenés soja, buenísimo. Tenés carne, buenísimo. Tenés pesca, buenísimo. No tenés industria, no sos soberano. Entonces, hablar del 25 de mayo y no hablar de industria no tiene ningún sentido. Y este 25 de mayo tenemos 24.437 empresas menos. 24.437 empresas menos que cuando asumió Milei. Nunca había pasado esto a esta velocidad, ni en pandemia. Ni en pandemia. Y estos son datos oficiales, estos son datos que tiene el gobierno. Ahora los va a tener Palantir, pero no importa, los tienen. ¿Sí? Mirá por sectores, porque además no es solo lo que se destruyen muchas, sino dónde se destruye. Se destruye el comercio, se destruye la industria. Más de 3.000 industrias menos tenemos. Se destruye incluso en la agricultura, se destruye en la construcción. Y se crean un par de empresas de alojamiento, 35 empresas de minería, contra 3.000 industrias menos. 35 de minería, positivo, 3.000 industrias menos, negativo. No funciona el país así. No funciona. Y está cerrando todo. Por ejemplo, publicó el Destape una fábrica de pallets. Los pallets, pues madera, para ponerle cosas arriba. ¿Por qué funda una fábrica de pallets? Y porque no se usan más pallets. ¿Y para qué son los pallets? Para circular productos. Si no circulan productos, funde la fábrica de pallets. 130 trabajadores en la calle. Chau. Esta es una de tantas que hubo el fin de semana. Otra es, también nota del Destape, el cierre masivo de la histórica avenida de los suéteres en Mar del Plata, en medio de la crisis. La histórica avenida Juan B. Justo, conocida como la ruta del pullover en Mar del Plata, atraviesa su peor momento. Las ventas cayeron un 50%. Tenemos precios casi al costo y aún así no repunta, dicen los vendedores de ahí. Y ahí yo tengo una discusión que yo sé que no les va a gustar a los textiles, porque siempre dicen, estás hablando de nosotros. Yo creo que la Argentina tiene que darse una discusión de reconversión productiva. Tiene que decidir qué hacer y decidir qué no hacer. Decidir qué puede importar y decidir qué no puede importar. Hay insumos estratégicos y hay insumos no tan estratégicos. Y no hace falta producir todo. Yo estoy de acuerdo con eso. Es más, quiero ponerles ahora a Daniel Herrero. Daniel Herrero es un tipo muy importante de la industria argentina. Fue el CEO de Toyota durante muchísimos años. Ahora es el CEO de Mercedes-Benz. Es una suerte de gurú de la industria y puntualmente de una industria muy importante que es la automotriz. Y hablo justamente de esto en el podcast La Fábrica. Se los he recomendado mucho porque es la posibilidad de escuchar. Daniel Herrero a veces da entrevistas en medios tradicionales, pero en La Fábrica hay muchas veces empresarios y etcétera que no dan notas y hablan ahí y está muy bueno, se los recomiendo. Bueno, esto decía Daniel Herrero sobre el caso de la industria, mirá. Que no solo compiten los industriales y las empresas del sector privado, sino que también juegan los estados. O sea, en ese juego, ¿cuáles son esas cosas que claramente la Argentina debería hacer para que nosotros todos como sectores industriales estemos al menos en Occidente en mayores chances de competir? No, ahí el Estado tiene que definir, bueno, che, yo quiero esta industria y la voy a ayudar o voy a desarrollar desde el punto de vista, no sé, hasta de la educación. Yo quiero técnicos en robótica, quiero, soldadores. Es todo un paquete que vos tenés que apoyar para que la industria vaya hacia adelante. Y de vuelta, ¿no? Una industria como la automotriz con 600.000 personas no son fáciles de reubicar. Exactamente.
La palabra reconversión productiva creo que tiene que ser tema de cualquier próximo gobierno serio. Reconversión productiva, ¿qué es? ¿Qué vamos a producir? Esto, perfecto. ¿Mañana podés ponerte a producir esto? No. Voy a poner ejemplo textil. ¿Tenés una fábrica textil? ¿Podés mañana transformar en una fábrica autopartista? No. ¿Por qué? Pues las máquinas hay que adaptarlas, porque la gente tiene que capacitarse, etc. Perfecto. ¿Qué tiene que hacer un Estado serio? Acompañar a esa fábrica para que en 5, 7, 10 años se transforme, se reconvierta productivamente en algo que la Argentina cuente como prioritario. E insisto, no es con los textiles, pero es el ejemplo fácil. Capaz que en vez de hacer pulóveres, esa fábrica puede hacer ruedas, o lo que sea, o autopartes. ¿Sí? O textil, o al revés, o sea, decidimos que hacemos ropa, no sé, es una decisión de Estado. Lo que creo que se puede hacer. No se puede hacer como hace Milei, que es soltarle la mano y dice, arréglenselas. Y abro todo para decir, tengo la economía más abierta del mundo. Pues si no, se destroza todo. Y como recién decía Daniel Herrero, se destroza, por ejemplo, la industria automotriz. Fíjense esta nota de Cristian Carrillo, que publicó en el Destape. La industria autopartista, en una crisis histórica, da cuenta del contexto regresivo. Y dice, producción de vehículos, caída del 19%. Autopartes, el índice de producción de autopartes disminuyó 9,7%. Exportaciones de autopartes bajaron 7,7%. Venta de combustible incluso bajó 0,3%. Estos son datos de AFAC. ¿Sí? ¿Y qué está pasando? Bueno, la autopartista, por ejemplo, que proveía General Motors, cerró su planta en Santa Fe luego de 30 años de actividad. Proveían a Chevrolet. ¿Sí? La proveedora de Chevrolet en el pueblo Ester va a despedir a 70 trabajadores. ¿Sabes lo que son 70 laburantes en un pueblito? Destrozada. Esto es el 25 de mayo. Esto es soberanía. Si vos no podés hacer tus autos, no tenés soberanía. Vos decís, hay un montón de países que no producen autos. Ya sé. Nosotros éramos un país espectacular. Córdoba era la Detroit de América Latina. Los obreros que hicieron el Cordobazo eran los obreros de esas fábricas automotrices, con buenos sueldos, sindicalizados, organizados, y que aún así peleaban por un país mejor. Los países que no hacen autos, bueno, tienen menos soberanía. ¿Vamos a dejar de hacer autos? ¿Que es algo que sabemos hacer? Para mí es una gran discusión. Ahora, lo concreto es que, obviamente, todo esto viene con caída de empleo. Hago rápido esto para ir al caso Cuadernos, que no quiero dejarlo pasar. Hay, en el nuevo informe, caída de puestos de trabajo. ¿Sí? Poner el gráfico del IAG. Y ahí tenés caída en la construcción tremenda, caída en los textiles tremendo, caída en la metalmecánica, 17.000 puestos de trabajo. Y no dije nada porque no voy a entrar ahora, pero en este contexto intervinieron la UOM. La Unión Obrera Metalúrgica, ¿sí? Que representa a muchos de esos trabajadores que se están quedando sin laburo. E incluso los sectores que se están llenando de guita destruyen puestos de trabajo. Minería y petróleo, 8.000 puestos de trabajo menos. 8.000 puestos de trabajo menos en minería. Entonces, ni siquiera los lugares donde supuestamente se está generando riqueza están generando puestos de trabajo. Bueno, paso al caso Cuadernos porque saben que estuve unos días afuera, pero algunas cosas me enteré y esperaba llegar a la Argentina y decir, el fiscal Carlos Stornelli renunció. Bonadía no puede renunciar porque ya está en otro plano, pero el fiscal Carlos Stornelli ya no es más fiscal. Y no. Y estoy muy, muy impactado por esto porque tampoco podemos hablar de libertad un 25 de mayo con un poder judicial absolutamente cooptado por un sector del poder económico de la Argentina y la Embajada de Estados Unidos. No hay patria si no tenemos un poder judicial que cumpla su rol, que es administrar el sistema de justicia. Y que simplemente se utiliza como herramienta para dejar de lado a proyectos políticos que vayan en contra de este poder económico. Nunca piensen en el Poder Judicial como algo poderoso. Stornelli no es poderoso. Stornelli es un instrumento. El día que no sirva más van a buscar a otro. El Poder Judicial es meramente instrumental. Y la sección judiciales debería estar adentro de la sección economía. Toda la persecución a Cristina, a Vudú, a Debido, tuvo que ver con su plan económico. Entonces tendría que cubrirlo la sección economía. Ahora, armaron todas esas causas empujadas por el embajador Eduard Prado, que era un juez de Texas que dijo que venía a la Argentina
a meterse con el Poder Judicial, empujado por el embajador Mark Stanley y empujado ahora por Peter Lamelas, que dijo que venía a la Argentina para garantizar que Cristina siguiera presa. Eso lo dijo el embajador Lamelas, el actual. Y yo le decía, me enteré estando ahora de vacaciones que el portero de la casa de Cristina, se llama Julio Silva, que lo habían hecho declarar, yo veía entrar bolsos a la casa de Cristina. Lo habían hecho declarar eso. Bueno, quiero que lo escuchen. Por ahí lo escucharon, no sé si ustedes lo pasaron la semana pasada, no les pregunté, pero yo disculpen que lo vuelvo a pasar, porque me parece un tema importante el 25 de mayo hablar de esto. Decir, por ejemplo, lo desesperado que estaba Bonadío por encontrar algo. Miren, vamos a escucharlo. ¿Recuerda en alguna oportunidad si el edificio, el departamento del 5º piso fue allanado por la justicia? Bueno, ese es el tema. A mí me llamaron y tenía que ir a dar testimonial porque habían allanado. Y yo estuve en ese allanamiento 11 horas y media. Y, por ejemplo, en un momento a las 6:30 de la tarde, no me puedo olvidar, cuando llamó el juez al comisario inspector que estaba a cargo, a los gritos porque se sentía, y le dijo que no había nada en el edificio, y dijo, se van a quedar hasta mañana hasta que encuentren algo. O sea, Bonadío estaba a los gritos diciendo, si no encuentran nada, no se van de acá. A los gritos el hombre, desesperado. Claro, porque una cosa es hacer una operación y otra cosa es creer tu propia operación. No lo hagan en sus casas. O sea, si vos decís Cristina tiene bolsos y entras a la casa y no hay bolsos, es un problema. Y el tipo desesperado por encontrar algo, no encontraron nada. No encontraron nada. Pero no solo no encontraron, sino que ahora quiero escuchar, para mí, de verdad yo no había escuchado nunca algo así en un juicio. Que es que un tipo cuente que el juez y el fiscal amenazaron a sus hijas. Amenazaron a sus hijas para que él apuntara contra Cristina. Mirá. Te quiero preguntar, ¿qué persona le hizo referencia a sus hijas en oportunidad en que usted prestó declaración testimonial? Tanto el señor Bonadío como el señor el juez y el fiscal, los dos. Uno entraba y otro salía y me preguntaban en varias oportunidades, tenés hijas, ¿verdad? ¿Y venía a cuento de la declaración que estaba prestando esa referencia a sus hijas? Yo lo tomé de una manera que no me pareció bien de la manera que se expresaba. Porque a mí cuando me interrogaron me dijeron, usted viene acá, ya estuvimos en el barrio, ya sabemos el kiosquero que nos dijo, ya varias personas que vimos, así que vos venís por el caso de los bolsos acá y vos ya viste, tenés que decir todo lo que viste realmente. Y después me dijeron, no te olvides nunca que vos tenés 2 hijas y yo tengo 3 hijos, un varón y 2 mujeres. No te olvides nunca que tenés 2 hijas. No hay ningún contexto en una causa judicial en la cual el fiscal y el juez le tengan que decir a un testigo, tenés 2 hijas. Tenés 2 hijas. Esto, voy a tratar de separar la parte judicial y ahora la parte político-económica. En la parte judicial lo que tiene que suceder acá es automáticamente lo que se llama una extracción de testimonios. Que es que si vos estás en una causa judicial y detectás otro delito, tenés que agarrar eso, extraerlo e iniciar una nueva causa. En este momento tendría que haber una causa judicial contra Stornelli por amenazar a un testigo. A Stornelli, que sigue siendo fiscal, que debería estar preso él, porque él utilizaba los servicios del espía ilegal Marcelo D'Alessio, que está preso, 13 años de prisión le dieron. Y Stornelli utilizaba los servicios del espía ilegal Marcelo D'Alessio para cosas personales, como planificar, ponerle merca al ex pareja de su pareja actual, para sacárselo encima, o armar causas, inventarle arrepentidos entre D'Alessio, Daniel Santoro, el de Clarín, y Stornelli, y se los ablandaban para llevárselos y que le dijeran lo que él quería. Eso hacía Stornelli. Y ahora nos enteramos que al portero del edificio de Cristina
El tipo le amenazaba a las hijas. Y no es solo el portero, es el portero, son todos los empresarios que ya declararon y dijeron que mintieron para no ir en cana porque les decían, o me decís que fue Cristina o vas en cana. Los cuadernos que existían, que no existían, que se quemaron, que resucitaron de las cenizas. Cabot contradiciéndose todo el tiempo. Los cuadernos adulterados. Hay una serie de notas en estos días de Franco Misragi en el Destape tremendas. Tremenda, les muestro solamente los títulos para que vean cómo lo está siguiendo Franco. Una que cuenta los llamados entre Jorge Bacigalupo, que fue el tipo que tuvo los cuadernos y que los adulteró. Y los llamados entre el acusado de adulterar los cuadernos y el exdirector de pericias de la Policía Federal en los momentos claves del caso. ¿Sí? Es tremendo esto. 343 llamados. Entre Bacigalupo, que era un ex cana, que adulteró los cuadernos, y el comisario Jorge Antonio Daniel Portairú. ¿Estoy leyendo bien? ¿Sí? Portairú. Es tremendo. Y todo esto está surgiendo en el juicio. ¿Sí? Portaluri, perdón. Después el propio Bacigalupo, que contó, poné la siguiente nota de Franco, que Stornelli fue a su casa y lo llevó en su auto a declarar, porque si no la causa se les caía. Y la otra nota de Franco, que cuenta que el ex policía, Bacigalupo, sorprendió con revelaciones inesperadas y contó estas cosas. ¿Cómo direccionaron toda la causa? Entonces, ¿de qué libertad y soberanía podemos hablar el 25 de mayo cuando tenemos muchos presos políticos, y a una particularmente a Cristina, con una causa donde amenazaban a los testigos, el juez y el fiscal? Y esto, repito, direccionado por otro país. Por eso me interesa hablarlo el 25 de mayo. Porque la decisión del Cabildo del 25 de mayo de 1810 fue liberarnos. Fue decir, somos libres. Ya no decide más España. Decidimos nosotros con quién comerciamos, cómo nos organizamos. Después es un quilombo, una guerra civil, no importa, pero esa es nuestra. Pero la decisión del 25 de mayo, un día como hoy, fue ser libres. ¿Cuán libre es un país cuando su poder judicial es manejado por un grupo de empresarios y una embajada extranjera? Y deciden que una persona, en este caso Cristina, esté presa. Y inventan causas, y las arman, y amenazan a los testigos, y los aprietan, y le dicen que si no dicen lo que quieren van en cana. Y le dicen, pensá en tus hijas, a un tipo para que diga que entraban bolsos. ¿Saben cuántos bolsos es quedarse con la hidrovía? Compará todo lo que puede haber choreado un funcionario, que si hubo un funcionario chorro, que esté en cana por siempre. José López era un chorro. Y lo encontraron con 9 millones que no podía explicar. Y tiene que estar en cana, igual que Ricardo Jaime, igual que un montón de chorros. Ahora, comparar 9 millones de dólares con quedarse con nuestro río Paraná, ¿en serio? Entonces yo creo que este 25 de mayo es Milei o el 25 de mayo. Milei no es el 25 de mayo. Milei no es la libertad, Milei no es pensar un país. Y por eso, y arranqué el editorial citando a Mariano Moreno y cierro citando a Mariano Moreno, es que también hay una decisión del gobierno de destrozar la educación, de destrozar la ciencia, de destrozar a los medios, de que nadie sepa nada, porque si nadie sabe, nadie entiende. Y Mariano Moreno escribía también esto, que decía, si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Bueno, Milei, la verdad que es bastante parecido. Estamos mudando de metrópoli, de España a Estados Unidos, sin destruir la tiranía y con esta situación realmente tremenda en materia económica, en materia de derechos, en materia humana, en materia cultural, en materia científica, que creo que hace todo el 25 de mayo. El 25 de mayo no es solo comer logro, ponerse la escarapelita, discutir pastelito de batata y membrillo, sino que es hablar, creo yo, de todas estas cosas. Bueno, 9:25. En un rato arranca el Te Deum, ¿no? Va a estar ahí Milei.